Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Imaginad un lugar vasto, infinito, donde el cielo es el único techo, y la tierra se extiende hasta donde la vista no alcanza. Esto era la estepa de Asia Central. Un mar de hierba azotado por vientos helados en invierno y un sol abrasador en verano. Aquí no había ciudades de piedra, no había reinos con fronteras fijas, solo había tribus, grupos nómadas en constante movimiento, siguiendo rebaños de caballos, de ovejas y de cabras. Su vida era dura, una lucha diaria por la supervivencia. Se enfrentaban por pastos, por agua, por ganado. Eran los mongoles, dispersos y divididos. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Para entenderlos, hay que entender su Ger. Una tienda circular de fieltro, fácil de montar y desmontar. Era su castillo portátil. La vida giraba en torno al caballo. Niños que montaban casi antes de caminar. El caballo como transporte, como arma y como alimento. El airag. Esta simbiosis los hizo jinetes extraordinarios. Eran arqueros soberbios, capaces de disparar con una precisión letal mientras galopaban. Una habilidad que sembraría el pánico en ejércitos poderosos. En este mundo brutal, alrededor del año 1162, nació un niño. Le llamaron Temujin. Su nacimiento no fue un gran acontecimiento. Nació en una familia noble, pero su clan no era el más poderoso. La leyenda dice que nació sujetando un coágulo de sangre en su puño. La realidad fue mucho más dura. Cuando tenía 9 años, su padre Yesugei fue envenenado por los tátaros. De la noche a la mañana fueron abandonados por su propio clan. Se convirtieron en parias, obligados a sobrevivir en la estepa comiendo raíces y cazando marmotas. Fue una lección brutal sobre la traición y la fragilidad del poder. La juventud de Temujin fue un calvario. Fue capturado, esclavizado y humillado. Pero cada golpe, cada traición forjó su carácter. Aprendió a no confiar más que en su propia fuerza y en la lealtad ganada a pulso. Era carismático y despiadado. Poco a poco comenzó a reunir seguidores. No los atraía por su linaje, sino por su habilidad y su promesa de meritocracia. Temujin premiaba el talento y la lealtad. Sus generales más famosos fueron hombres de origen humilde que demostraron su valía en el campo. El momento clave llegó en el año 1206. Convocó una gran asamblea, un Kurultai. Allí junto al río Onon fue proclamado Gengis Khan, el soberano universal. Por primera vez, todas las tribus de la estepa estaban unidas. Con las tribus unificadas, Gengis Khan dirigió esa formidable energía hacia el exterior. Su ejército no era el más numeroso, pero era el más disciplinado, rápido y letal. Cada soldado tenía varios caballos de refresco, permitiéndoles cubrir distancias asombrosas. Usaban tácticas de terror psicológico, masacrando ciudades que se resistían para que las siguientes se rindieran sin luchar. Los mongoles, maestros de la guerra a campo abierto, tuvieron que aprender a asediar ciudades amuralladas, y aprendieron rápido. Capturaban ingenieros chinos y persas y los obligaban a construir catapultas y otras máquinas de asedio. Usaban a los prisioneros como escudos humanos. Su crueldad era legendaria, pero también una estrategia. Ofrecían la rendición. Si una ciudad abría sus puertas, sus habitantes eran perdonados. Si se resistían, eran masacrados hasta el último hombre, mujer y niño. Tras la muerte de Gengis Khan en 1227, hijos y nietos continuaron la expansión con una ferocidad aún mayor. El imperio se dividió en kanatos, pero la conquista no cesó. Hacia el oeste,
La Horda de Oro, liderada por Batú Khan, arrasó las estepas rusas, quemando ciudades como Kiev y Moscú. Siguieron avanzando hasta la batalla de Legnica y llegaron hasta las puertas de Viena. Solo la muerte de Ogodei y la necesidad de que los príncipes regresaran a Mongolia salvaron a Europa de una invasión a gran escala. En el año 1258, Hulagu Khan protagonizó el saqueo de Bagdad. La Casa de la Sabiduría y su incalculable colección de libros fueron destruidas. Se dice que el río Tigris se tiñó de negro por la tinta de los libros arrojados a sus aguas. El califa fue ejecutado. En el este, Kublai Khan completó la conquista de China y fundó la dinastía Yuan, trasladando la capital a la ciudad que hoy conocemos como Pekín. Intentó invadir Japón 2 veces, pero sus flotas fueron destruidas por tifones, el llamado viento divino. Puede parecer una contradicción, pero este imperio nacido de la violencia brutal trajo consigo un período de paz y estabilidad sin precedentes. Se conoce como la Pax Mongolica. Una vez que las conquistas terminaban, los mongoles imponían un orden férreo. Castigaban el bandolerismo y el robo con la muerte. Esto hizo que las rutas comerciales fueran más seguras que nunca. La seguridad fomentó el comercio a una escala nunca antes vista. Mercancías, ideas, tecnologías. La pólvora china viajó hacia el oeste, la imprenta, la brújula, el ábaco. Desde Persia llegaron a China conocimientos sobre astronomía, matemáticas y medicina. Los fideos chinos inspiraron la pasta italiana. Las especias y las riquezas de Oriente llegaron a Europa. Los mongoles eran pragmáticos y tolerantes en materia de religión y cultura, siempre que no interfiriera con su gobierno. A diferencia de otros conquistadores, no intentaron imponer sus propias creencias. Esta política atrajo a viajeros de todo el mundo, como Marco Polo en la corte de Kublai Khan. Sin embargo, esta interconexión tuvo un lado oscuro. En la década de 1340, la plaga llegó a Europa a través de los puertos del Mar Negro, provocando la pandemia más devastadora de la historia humana. Se estima que mató a entre un 30 y un 60% de la población europea. Irónicamente, la misma paz que los mongoles crearon ayudó a propagar la plaga que contribuiría a su propia caída y cambiaría la demografía del mundo. Ningún imperio dura para siempre. Y el de los mongoles, a pesar de su inmenso poder, no fue una excepción. Su caída fue tan rápida como su ascenso. La principal causa de su colapso fue su propio tamaño. Era simplemente demasiado grande para ser gobernado como una sola entidad. Tras la muerte de Möngke Khan en 1259, el imperio se fragmentó definitivamente en 4 kanatos. La dinastía Yuan en China se fue sinizando progresivamente. En Persia, el Ilkhanato adoptó la lengua y las costumbres persas y se convirtió al Islam. La Horda de Oro conservó dominio sobre los principados rusos por más tiempo, pero su poder se erosionó. Con el tiempo los conquistadores comenzaron a ser asimilados. Pasaron de jinetes de la estepa a administradores sedentarios. Perdieron cohesión e impulso militar. Las revueltas internas y las luchas por la sucesión aceleraron el declive. En China, el descontento culminó en la rebelión de los turbantes rojos. En 1368 los mongoles fueron expulsados de China. Se estableció la dinastía Ming. En Persia, el Ilkhanato se desintegró en pequeños estados. Para finales del siglo XIV, el gran imperio era solo un recuerdo. Aún así, su legado es innegable y profundo. Fueron destructores brutales pero también unificadores inesperados. La Pax Mongolica facilitó un intercambio cultural sin precedentes. Su conquista de Rusia la aisló de Europa durante siglos y a la vez sentó las bases para un estado ruso centralizado en Moscú. La destrucción de Bagdad marcó el fin de la Edad de Oro del Islam, pero la reapertura de rutas facilitaría siglos después un intercambio global. Cuando pensamos en los mongoles, la imagen que suele venir a la mente es la de una horda bárbara y destructora. Y es cierto que su violencia fue extrema. Ciudades enteras fueron borradas del mapa, y millones murieron. Pero reducir su historia solo a eso es no ver el cuadro completo. Fueron mucho más que conquistadores. Fueron los arquitectos de un nuevo orden mundial. Crearon el primer sistema de globalización, conectando Oriente y Occidente. Por el camino viajaron tecnologías como la pólvora y la brújula. Su sistema de comunicación, el YAM, y el uso de pasaportes facilitaron el comercio y la diplomacia, precursores de sistemas modernos. La meritocracia fue clave, el talento y la lealtad por encima del nacimiento. Su política de tolerancia permitió que un imperio multiétnico y multirreligioso funcionara.
permitieron que las economías locales prosperaran siempre que se pagaran los impuestos, sentando precedentes administrativos. La historia de los mongoles es una lección sobre cómo fuerzas aparentemente marginales pueden cambiar el mundo. Un pueblo nómada, ignorado y despreciado, surgió de las estepas para derribar los imperios más grandes de su tiempo. Nos recuerdan que la historia no es una línea recta. La próxima vez que comas un plato de pasta, uses una brújula o envíes una carta, recuerda que el eco de los cascos de los jinetes mongoles resuena de alguna manera en ese simple acto. Su imperio desapareció, pero el mundo que ayudaron a crear es, en muchos sentidos, el mundo en el que todavía vivimos hoy. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.